amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM en Radio Anáhuac, eleva tus sentidos, y en página web www.humanizate.mx. Nos pueden seguir por el canal de YouTube como Humanízate AC. Y pues como ustedes saben, todos los martes y jueves salimos en el canal de YouTube, pero en Radio Anáhuac estamos de 7 a 8 de la mañana los jueves en el 1670. Hoy tenemos un programa muy importante. Estamos viviendo una situación muy difícil en todo el mundo por las pérdidas que se están teniendo continuamente, pues por la pandemia. Y ante esta situación me di a la tarea de pedirle y darle la bienvenida a la doctora Erika Benítez. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, Clau. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar por aquí y hablar siempre de temas relevantes y de impacto para la vida y la salud de las personas. Sí, más en este momento que hay una gran depresión a nivel mundial en las personas, desde el resguardo, desde la pérdida, desde muchísimas cosas que están pasando a nuestro alrededor y que muchos no se están dando cuenta que están en una depresión. Yo creo que este tema nos va a ayudar a visualizar si estamos cayendo en una, ¿verdad? También nos va a ayudar a poder entender cómo poder salir adelante de ella para no tener al rato otras patologías que nos lleven a una enfermedad ya, ¿verdad? También, porque pues todo se conecta, al final todo se conecta. Uno, cuando está deprimido, pues empieza a tener estas trastornos o estas enfermedades físicas ya, ¿no? De dolor de la cabeza, que ya tú nos irás explicando en Sí, como entrevista. toda la parte somática que está relacionada con la cuestión afectiva, ¿no? Entonces, cómo efectivamente el Claro. cuerpo está en vínculo con el funcionamiento cognitivo en nuestras emociones y eso repercute también en el funcionamiento social, académico y laboral que tenemos. Sí, muchas gracias porque se me fue la palabra somático y la estaba buscando. Me ayuda. Gracias, Erika. Estaba yo que me llegue la palabra somático hasta que me dijiste. Gracias. No, hombre. Y, y antes de comenzar, ¿qué te parece que le damos también la bienvenida a Lore Aguilar, alumna de la Universidad Anáhuac del Sur, que está terminando también su servicio social aquí en Humanízate y que nos va a presentar, nos va a dar tu breve semblanza, Erika, y va a presentar a Humanízate. Hola, Lore. Hola, ¿cómo están? Hola, Claudia, hola, Erika. Hola. Les doy la bienvenida Hola. otra vez a un programa de Humanízate. Y bueno, para presentar a nuestra invitada, tiene una formación en doctorado en bioética aplicada, mención honorífica en la Universidad de Anáhuac, maestría en psicología clínica y psicoterapia con mención honorífica en la Universidad de Anáhuac y una licenciatura en psicología. Además, tiene un máster en formación docente y habilidades para la docencia universitaria, diplomados sobre temas relacionados con psicología clínica, psicología del adolescente, prevención de adicciones, liderazgo, docencia y metodologías activas. Tiene múltiples cursos relacionados con psicología y salud mental, los más recientes sobre adicciones y aspectos psiquiátricos y psicológicos asociados por el COVID-19. Pertenece a las sociedades como miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es participante en congresos nacionales e internacionales, autora y coautora de artículos de investigación en revistas científicas con arbitraje nacional e internacional. Tiene más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos. Actualmente coordinadora del área clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac, México. Más de 15 años de experiencia de docente. Te damos la bienvenida, Erika Benítez Camacho. Muchas gracias. Y para presentar a Humanízate, Humanízate es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2014 por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia. A partir de la sensibilidad, compromiso y entusiasmo enfocado en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa.
en donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos al bien y al óptimo desarrollo. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Humanízate Radio en Twitter e Instagram y Humanízate AC en Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn y en Spotify como Humanízate. Muchas gracias. Y pues ahora que ya les invita a Lore a que nos sigan, yo les pido que es muy importante, compartan todo este contenido para que llegue a aquellas personas que están viviendo, sufriendo esta situación. Y pues comenzamos primero con entender qué es la depresión. Erika, abordando de una vez, platícanos, ¿qué es la depresión? La depresión como tal es un trastorno que tiene que ver con un estado de ánimo decaído persistentemente. Esto lo menciono y soy enfática porque muchas veces pensamos que la tristeza es lo mismo que la depresión. Podemos tener tristezas incluso agudas y no por eso tener un trastorno depresivo o estar deprimidos como los clínicos lo identificamos. Pero sí hay ciertas características que nos indican que una persona se encuentra deprimida como tal, y esto es que su estado de ánimo esté persistentemente abatido, decaído, triste, también irritable, y esto es algo llamativo, en el sentido en que podemos pensar que la depresión necesariamente es estar llorando constantemente o estar triste permanentemente, estar en una cama sin poderse levantar, pero también la irritabilidad es una muestra de depresión a la que hay que poner atención. Y la depresión es muy compleja porque, como mencionabas al principio, si no la atendemos a tiempo, se va haciendo más crónica hasta que ya tiene un impacto desfavorable en diferentes áreas de nuestra vida. Por depresión podemos disminuir el apetito, bajar de peso sin una motivación de querer bajar de peso o sin sentir que necesitamos hacerlo. Podemos tener sentimientos de culpa muy intensos, tener problemas para dormir, por ejemplo, el insomnio es muy común, tener también síntomas de ansiedad asociados a la depresión, ideas de muerte, y en casos más graves la depresión está vinculada también con el suicidio, con la ideación suicida y con el intento de suicidio, porque la persona llega a un punto de vacío existencial, de pérdida de esperanza, de sentido de vida, en donde ya no le encuentra gusto a las cosas que tiene a su alrededor, a la vida misma, y entonces piensa que hacerse daño es la única alternativa existente. Por eso es importante hablar de la depresión. Y aquí tengo una pregunta, porque fíjate que antes yo creo que era más evidente darnos cuenta si alguien estaba deprimido, porque como ya tenías rutinas y salías y regresabas o no te querías levantar, entonces era más fácil entender que la persona no estaba pues transitando como lo hacía cotidianamente. Pero ahora que estamos resguardados en pandemia, creo que ha sido más difícil hasta detectar, ¿no? Cuando ya te estás deprimiendo o si estás triste, porque ya llevas tanto tiempo de resguardo y que ya la situación en la que yo veo, por ejemplo, los adolescentes y los niños de estar jugando en videojuegos, estarse ocupando dentro, conectados en la escuela, después videojuegos y no veo que pues tristeza en esos mismos chicos y se están evadiendo, ¿no? En las redes sociales y en los videojuegos. Esto puede ser también un síntoma de depresión, Eri. Yo creo que incluso dentro de la pandemia hemos generado nuestras propias rutinas. Es cierto que ya no tenemos la misma dinámica que teníamos antes, pero ya son tantos meses de estar efectivamente en confinamiento y de vivir esta situación de tensión permanente, a veces mayor y otras veces menor, dependiendo de las características que cada uno de nosotros tenga en nuestros entornos, que sí hemos logrado desarrollar cierta rutina. Incluso, por ejemplo, en las clases en línea o en el trabajo en línea, podemos identificar que tenemos una hora aproximada de despertarnos, de tener nuestros alimentos, de enfocarnos en el trabajo, de bañarnos, de asearnos, de a lo mejor no arreglarnos tanto como antes lo hacíamos, pero sí tener una buena presentación, porque habla del cuidado que tenemos hacia nosotros mismos.
Entonces, bajo este entendido, si vemos que independientemente de la edad, algún miembro de la familia no está logrando seguir esa rutina, que tiene insomnio, por ejemplo, las noches, que ya no se puede despertar en las mañanas porque está muy cansado, que se empieza a saltar las comidas, que disminuye el apetito, que aunque está en casa aparentemente conviviendo con todos, en realidad está ajeno, ausente, ensimismado, como esto que mencionas de estar todo el tiempo metido en tu cuarto jugando videojuegos sin convivir con los demás, podríamos sospechar que pudiera estarse desarrollando alguna alteración emocional, quizá depresión, a la que vale la pena ponerle atención para evitar que se vuelva algo mucho más grave. Ok, esto es muy importante que tomemos en cuenta estas manifestaciones, porque creo que hemos visto en nuestro entorno también como padres de familia, ¿no? A los jóvenes, que no lo hemos podido detectar, ¿no? En ocasiones, y lo dejas pasar, y yo creo que si está siendo muy latente estas manifestaciones, pues hay que comenzar a hacer algo al respecto. ¿Qué nos recomiendas que se pudiera hacer ante esta situación? Si A mí ya me lo estamos parece que tenemos detectando. que tomar la oportunidad que se nos está ofreciendo, en el sentido de que, si bien es cierto que estamos en confinamiento, si no tenemos otras necesidades que cubrir, por ejemplo, una situación económica difícil, alguna adversidad mayor, es una oportunidad de estar en casa todos juntos y poder convivir en la familia, con los miembros de la familia, porque tenemos la oportunidad de observar cosas que quizá antes no observábamos, por la misma rutina que llevábamos antes. Tomar esto como de manera proactiva, para reunirte con el otro, para platicar con el otro, para identificar que si se está aislando, entonces podemos compartir ese punto de gusto. Es decir, si mi hijo está encerrado en su cuarto con los videojuegos, a lo mejor a mí, aunque no me interese el videojuego, me acerco desde ese punto con él para generar un puente afectivo y de comunicación. Y a partir de ahí empezar a construir un tejido familiar mucho más fuerte. Si definitivamente identificamos que ya es una situación más crítica, en donde ya, por ejemplo, el adolescente está escuchando constantemente música relacionada con la muerte, música de tristeza, evade ciertas situaciones familiares, está totalmente ensimismado, entonces sí vale la pena consultar a un profesional en salud mental para que nos oriente y nos pueda decir qué intervenciones ya especializadas tenemos que implementar con ese chico, y que también nosotros tenemos que ser parte del tratamiento, es decir, como padres de familia, como miembros del entorno familiar, necesitamos tener una actividad en este punto. Ok, muy importante. Entonces, aquí me gustaría que nos dijeras si todas las personas manifiestan la depresión de la misma forma. No, sí hay cierta sintomatología que aparece en la mayoría de las personas. Por ejemplo, el estado de ánimo decaído, la sensación de tristeza constante, el abatimiento, la alteración también que se genera en el funcionamiento cognitivo, por ejemplo, que esto te altera, ya no puedes poner atención igual, se te olvidan las cosas, te genera problemas con los demás. En la mayoría de los casos es así. Sin embargo, sí hay depresiones que llamamos atípicas, que no siguen el patrón, entre comillas, normal, común, y en ese caso nos cuesta un poquito de más trabajo identificar qué es lo que está pasando. Y hay otros casos en donde hay depresiones enmascaradas, en donde realmente, observando bien, te das cuenta que la persona está deprimida, pero alguien lejano, alguien que convive de manera superficial, no podría imaginarse que esa persona está atravesando por tanto sufrimiento. De ahí las sorpresas muchas veces de qué pasó, por qué se lastimó, qué fue lo que ocurrió, nunca me lo hubiera imaginado si era el alma de la fiesta, ¿no? Muchas personas te lo dicen así. En realidad daba una cara, pero se escondía un gran sufrimiento en su interior. Y también hay diferencias culturales y de género. Es diferente la forma en que se manifiesta un proceso depresivo en una mujer que en un hombre. Al hombre todavía se le restringe mucho en la expresión emocional y por eso se manifiesta a través de irritabilidad. En cambio, la mujer tiene
más permitido, si lo puedo decir así, llorar, expresar que se siente triste, quizá dejar de hacer sus actividades cotidianas para estar en cama. Y a un hombre esto no se le permite socialmente y por eso podemos encontrar diferencias. Y también la depresión es diferente de acuerdo a la edad. Los niños no van a manifestar las mismas características depresivas que un adolescente o que un adulto. Entonces, podemos tener ciertos rasgos generales, pero vale la pena acercarse a cada caso en particular para poder identificar qué está pasando. ¿Y en los niños existe depresión? Sí, y es muy importante que lo preguntes, Clau, porque tenemos esta idea de que los niños son felices siempre, que no se deprimen, que no se lesionan, que no tienen ideas sobre la muerte y que no acaban con su vida. Y en realidad sí es así, desafortunadamente. La depresión se puede presentar en niños y también se puede presentar el suicidio en niños. Entonces debemos de estar muy alerta los papás, los maestros, los adultos con los que convive el niño para identificar las señales de que algo no está funcionando bien afectivamente y que merece nuestra atención particular. Ok, ¿hay forma en que se enmascare la depresión? Sí, exactamente. La depresión enmascarada es cuando algunas personas en el entorno no se dan cuenta que esa persona está deprimida, porque da una imagen distinta. No es el típico caso de depresión que tenemos en la mente o que estamos habituados y entonces no nos imaginamos que esa persona puede tener depresión. Por ejemplo, si sigue socializando, no es la idea que nosotros tenemos de una persona deprimida que está recluida en casa, que no convive con los demás. Y la depresión enmascarada es riesgosa, muy riesgosa porque es silenciosa. No nos damos cuenta tan fácilmente que está atravesando esa persona por un proceso depresivo y a veces se detecta cuando ya están los síntomas crónicos o cuando ya ha habido consecuencias importantes en la integridad y en la vida de ese ser humano. Dices que al enmascararlo ahí corremos riesgos. ¿Cuáles podrían ser estos riesgos aparte de, bueno, sabemos que ya cuando alguien está pensando en el suicidio ya es porque ya tiene una depresión profunda, pero ¿cómo llegas hasta esa depresión? ¿Cuáles otros riesgos hay antes de llegar a un suicidio? Sí, el suicidio puede ocurrir por muchos trastornos o por muchas alteraciones, pero efectivamente uno de los que más se asocia son los trastornos depresivos. Ese es el más crítico, a mí me parece que es lo más fatídico que puede ocurrir, lo más lastimoso, ¿no? Que una persona atente contra su vida y que lo logre en muchas ocasiones. Pero antes de eso el riesgo está a ir terminando poco a poco, que gradualmente te vas apagando, que tu sentido de vida, la esperanza, la energía, la luz que encuentras o encontrabas antes ya no la logres en estos momentos, ya no logres identificarla y que tu rendimiento académico, por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes va disminuyendo, en el caso de los adultos el rendimiento laboral ya no es el mismo, socialmente empieza a haber conflictos, a veces hay aislamiento, en otras ocasiones incrementan las peleas, te puedes llegar a sentir incomprendido, ya no tienes la misma posibilidad de comunicar cómo te sientes hacia los demás, comunicar tus ideas, comunicar tus pensamientos y eso te va centrando en un punto aislado emocionalmente y eso mismo te pone en riesgo. Porque al no compartir cómo te sientes, disminuyes la probabilidad de que alguien te pueda brindar la ayuda que necesitas. Okay. Y esto puede ser provocado por algún familiar tan cercano y que pues ya ni siquiera se pudieron despedir. Sí, puede ser, las causas son diversas para un episodio depresivo. Hablamos de causas genéticas, neuroquímicas, sociales, familiares, alguna situación impactante, pero en este caso en particular que mencionas, definitivamente la tensión,
el estrés, el desgaste, el temor muchas veces que ha implicado la pandemia, te puede llevar a un estado de ánimo mucho más bajo del habitual y a desarrollar en última instancia un trastorno depresivo. Y si además tuviste que enfrentar la dificultad de tener un familiar que enfermó, sea por COVID o no por COVID, y el reto de encontrar la atención médica que se requiere, si necesitaba una hospitalización, entonces encontrar el hospital en donde se le pueda apoyar médicamente, y además fallece, es un desgaste emocional y físico, incluso acumulado de mucho tiempo, que culmina con la pérdida. Entonces, el duelo se vuelve mucho más complejo. No es un rito funerario el que podemos seguir como normalmente lo hacíamos. La elaboración de la pérdida se complica, no podemos tener acompañamiento como quisiéramos, y esto da lugar muchas veces a un estado depresivo, a otro tipo de patologías incluso, y al duelo complejo. Creo que se trabó, Clau. Sí, ¿verdad? Tuvo problemas con el internet. Bueno, no importa. Ahorita que se conecte, no pasa nada. ¿Ya estás por ahí, Clau? Ya quedó. Ya. Ya. Muy bien. Ya te oí. Pues mira, nos quedamos en que estabas hablando de los momentos que estamos viviendo en la pandemia cuando alguien pierde a su familiar y no, cómo puede llegar esta depresión por todo este problema, pero también me gustaría que nos platicaras qué pasa con alguien que ya tiene una depresión anterior y que está perdiendo un familiar en este momento, ¿no? Y cómo puede esta depresión en esta persona, pues, sumarse a lo que ya tenía previo. Exactamente. Por un lado, puede haber una persona que ya ha tenido muchas pérdidas anteriores no elaboradas y que esta nueva pérdida suma a las anteriores y hace que el enfrentamiento del duelo sea mucho más complejo, la elaboración del duelo sea difícil. Y por otro lado, si ya tenías un trastorno depresivo y no estabas recibiendo el tratamiento adecuado o apenas estabas en tratamiento y viene una pérdida o una situación complicada, estresante como la que estamos viviendo, puede ser una persona vulnerable a que se intensifique la sintomatología depresiva. Entonces es una persona que debe de tener mucha mayor cercanía con su médico psiquiatra o con su psicoterapeuta, incluso con su red de apoyo social, para tener sostén y evitar que esta situación se complique. Ok. Y pues estamos por cerrar y me gustaría que te hiciera la dinámica, Lore, que tenemos de Humanízate. Sí, Vamos. Dime, Lore. Bueno, ahorita creo que con lo que hemos hablado hay 5 dinámicas distintas, pero la que me gustaría hacerte ahorita es, ¿qué top 3 consejos le darías a todos los que nos están escuchando que están pasando por una situación complicada? El primero sería valida tus emociones, es decir, reconoce lo que estás sintiendo, escúchate, date la oportunidad de sentir, independientemente de si es tristeza, enojo, alegría, es decir, tenemos una gama emocional que hay que reconocer y que hay que validar. El segundo es identifica las fuentes de apoyo que tienes a tu alrededor, desde las más cercanas, como pueden ser las personas con las que vives, tu familia, tus amigos, hasta que si ya necesitas o tú consideras que ya requieres el apoyo de un especialista, entonces busques a un especialista en salud mental para que te pueda atender. Y el tercero, sin afán de resultar simplista y por supuesto de ninguna manera reduccionista, porque los trastornos mentales y la depresión no es una cuestión de echarle ganas, como muchas personas dicen, o de motivación o no motivación. Sí vale la pena hacer un ejercicio diario, estés o no estés deprimido, de lo que tienes. Enfocarte en lo que tienes y no en lo que no tienes. Darte cuenta que hay oportunidad siempre en la crisis, que tu vida es valiosa, que es lo más valioso que tienes y que por lo tanto toda tu energía debe de irse a salvaguardar tu vida y tu integridad. Que siempre en el momento más desesperado vas a tener un apoyo, alguien que te pueda ayudar, una palabra de aliento, que no estás solo
y que puedes encontrar un acompañante para que tu bienestar sea mucho mayor y para que realmente puedas lograr tus objetivos en la vida. Y como conclusión es muy buena de estos 3 puntos: validar, identificar y ejercitarte diario para salir adelante ante esta situación, pedir la ayuda para poder hacer estos ejercicios también son muy importantes. Y Eri, no sé si quieras aportar algo más para cerrar. Una Sí, conclusión. decirles a todas las personas que nos están escuchando que es importante distinguir, como se mencionaba al principio, en las emociones que todos podemos llegar a experimentar a cuando ya estamos presentando un cuadro clínico que hay que atender, que es importante acudir con un especialista si lo requerimos para evitar que la situación se vaya haciendo más crónica, que se nos vayan sumando elementos y que entonces podamos terminar en una consecuencia mucho mayor de la que tenemos, y que siempre hay una alternativa para recobrar el bienestar y para recobrar nuestra salud integral. Muchas gracias. Pues estuvo con nosotros la doctora Gracias. Erika. Te agradezco muchísimo por esta gran oportunidad que nos das a todos de entender un poquito cómo cada uno de nosotros pues estamos a veces en esta situación, no la queremos ver y no la queremos entender o sentir por todo esto que elaboramos diario, buscar la forma de salir adelante y de vivir nada más para subsistir. Pero eh, está pasando en nosotros y hacernos un poquito más conscientes, responsables de cómo podemos mejorar nuestro entorno y nuestra vida. Y gracias por ser parte de esta colaboración, Eri, y aportarnos tanto ayuda a la sociedad. Y Al pues también le contrario. agradezco mucho a Lore que está aquí acompañándonos. No, hombre, gracias. Y a Lore que nos está ayudando en realizar estos programas, y a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales, compartan por Radio Anáhuac 1670 de AM, y pues yo les agradezco que tengan un excelente día y vamos a seguir buscando la forma de salir adelante ante la depresión. Ese fue el tema del día de hoy. Hasta luego, que tengan un excelente día.